quería en esta charla que vamos a empezar comentar y glosar el mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de este año. Es un mensaje que tiene como una idea central muy bonita, que podríamos formularlo, la idea sería tolerancia cero a la indiferencia. Cero indiferencia delante de los problemas, necesidades de los demás, delante de ese mal que vemos en nuestro mundo que a veces nos lleva a quedar como impotentes, y una impotencia que comentará el Papa al final, que puede llevar hacia la tentación de la indiferencia. Es tiempo, así empieza el mensaje, es tiempo de renovación, pero también es tiempo de mucha gracia. Dios nos da muchas gracias en tiempo de Cuaresma para darnos cuenta de las cosas que debemos cambiar, de darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, de darnos cuenta de cómo debemos enfocar nuestra vida a partir de ahora. Y a la vez mucha gente piensa que, cuando piensa en la Cuaresma, muchas veces piensa que la Cuaresma es como un tiempo de tristeza, de sacrificios, pero no es así. En el amor, que lo que nos hace felices, lo propio del amor que nos hace felices es ver contento a aquel a quien amamos, es hacer feliz a aquel a quien amamos, y el camino para conseguirlo es también motivo de nuestra alegría. Por lo tanto, la Cuaresma es también tiempo para nosotros de una enorme alegría, para disponernos, preparar nuestro corazón para ese abrazo de Jesús, ese abrazo que nos dará en la Pascua, lleno de agradecimiento por ver que luchamos por amarle cada día más. Y por lo tanto, pues ya se ve que Cuaresma no es tiempo de tristeza, es tiempo de alegría, esa alegría llena de esperanza para ir disponiendo nuestro corazón para ese encuentro especial, nuevo, renovado con Jesús el día de Pascua. Y por lo tanto, todo ese caminar es un caminar lleno de ilusión, como el caminar de quien persigue pues llegar a la cima de una alta montaña. Todo el camino, aunque a veces es duro, es un camino emocionante, porque uno ve que se acerca al final y es que, lleno de ilusión y de esperanza, sabe que llegará al final. Nosotros sabemos que en ese camino no solo Jesús nos acompaña en todo nuestro caminar, sino que a la vez también nos espera en esa cima con un corazón renovado. A la vez nos dice que Dios no nos pide nada que antes no nos haya dado. Y eso también en nuestra lucha, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, nos llena otra vez de esperanza, porque Dios no nos va a pedir nada que antes no nos haya dado, y por lo tanto sabemos que en esa lucha, que sabemos lo que Dios nos puede ir pidiendo a cada uno de nosotros, sabemos que en esa lucha pues disponemos de la gracia que Dios nos ha ofrecido para poder cambiar de verdad. Eso otra vez, un caminar lleno de alegría y lleno de esperanza. Y entonces ¿y en qué debemos renovarnos? Pues debemos renovarnos en el sentido de hacer nuestro el corazón de Jesús, y ese corazón de Jesús es un corazón que nada de nosotros le es indiferente. Le importa todo lo que hacemos, cómo pensamos, cómo vivimos, le importa absolutamente todo. Y por lo tanto, pues estos días son para hacer nuestro ese cero indiferencia del corazón de Jesús. Todo le importa de nosotros, nada de nuestra vida cae en la indiferencia en el corazón de Jesús. Pero constata el Papa que en esta sociedad en la que vivimos, pues cuántas veces, ¿no? La indiferencia se ha hecho tan generalizada, expresiones como no me importa, es tu problema, no cuentes conmigo, a mí no me va este tema. ¿Cuántas veces sentimos y vivimos esa indiferencia respecto a las necesidades, problemas, debilidades que encontramos en los demás? No me toca. Y el Papa nos está diciendo, sí te toca, sí te tiene que importar. No puedes entrar en esa indiferencia tan generalizada que ha llegado, dice, a dimensiones que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Pues el Papa lo que quiere es que salgamos de esa globalización de la indiferencia para que reaccionemos y seamos capaces de participar de ese corazón de Jesús, que nada de nuestras vidas le resulta indiferente. ¿Y cuál es el motivo que ha llevado a la indiferencia? ¿Cuál es ese motivo por el cual nos desentendemos continuamente de los demás? Son muchos los motivos. Hay motivos
de muchos tipos, pero en el fondo es aquello que comentaba ya también el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando decía que el estado de bienestar nos ha anestesiado y esa anestesia ha llevado a esta globalización de la indiferencia. ¿Por qué? Y en el fondo es porque nos hemos encerrado en nosotros mismos. Es el egoísmo que nos hace indiferentes ante las necesidades de los demás. Ese centrarse en nosotros mismos, que en el fondo lo único que me preocupa es yo mismo. Cuando uno solo se preocupa por sí mismo, es imposible que se preocupe por los demás. Y por lo tanto, para salir de esa indiferencia hay que salir de uno mismo. Son expresiones que ha dicho el Papa hasta la saciedad, ¿no? Salir de nosotros mismos. Una vez te preguntaban sobre unos religiosos qué esperaba de ellos, y en esa entrevista la respuesta del Papa, simpática como es él, decía, ¿no? Quiero que sean unos descentrados, pero después lo explica. Dice que se quiten ellos del centro para que pongan en el centro a Cristo y a la Iglesia. Pues eso es lo que hará posible que rompamos con la indiferencia, salir de nosotros mismos para ir al encuentro de Dios, al encuentro de los demás. Y eso es lo que hará que hagamos nuestra ese cero indiferencia del corazón de Jesús por los problemas de nuestro mundo. El Papa en este mensaje propone como tres grandes ideas que quiere abordar para afrontar la cuestión de la indiferencia. El primero es la Iglesia, el segundo es las parroquias y las comunidades cristianas, y el tercero es cada cristiano. A cada uno de estos temas lo encabeza una frase de la Escritura para como iluminar la reflexión en cada una de estas temáticas. En la primera, el Papa cita esa carta, de la primera carta a los Corintios: si un miembro sufre, sufren todos con él. Y ahí, pues el Papa, comentando este texto, se plantea lo que es un cristiano. Muchas veces nos pensamos que un cristiano es el que va a misa, el que es buena persona. Dice, en el catecismo, cuando éramos pequeños, leíamos que el cristiano es discípulo de Cristo, pero él define el cristiano de una manera muy bonita. El cristiano es aquel que ha dejado que Dios lo revista de Cristo, de su bondad y de su misericordia, para ser Cristo para los demás. Eso es un cristiano. Cristiano es el que ha dejado que Dios modele toda nuestra existencia para conformar en nuestras vidas la imagen de Jesús. Y una vez siendo Jesús, ser Jesús para los demás. Eso es un cristiano. Y en esa tarea de cómo hacer posible que Dios nos revista de Jesús, nos revista de Cristo. Y entonces el Papa lo explica de una manera tremendamente hermosa. Dice, para conseguir esto hay que dejarse servir de Jesús para ser Jesús para los demás. Es dejarse servir de Jesús para servir como Jesús. Y entonces cita esa escena del lavatorio de los pies, cuando Pedro le dirá, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, pues si no me dejas que te lave, no tendrás parte en mi tarea. Y Pedro le dirá, pues entonces que me laves todo, ¿no? Jesús dirá, no, con los pies hay suficiente. Pero sí ese dejarse servir por Jesús. ¿Y cómo nos podemos dejar servir por Jesús para que vaya conformando, identificando nuestra vida con la de Cristo? Y entonces la manera de dejarse servir por Jesús, comenta el Papa, son, por un lado, la palabra, y por otro, con los sacramentos. ¿Cómo la palabra de Dios nos facilita que Dios nos sirva, que Jesús nos sirva? Y todos sabemos que esa palabra es siempre una palabra de perdón, de consuelo, de ánimo, de ternura, de misericordia. Cuando uno se acerca a Jesús y le escucha a través de su palabra, la Escritura, o esa intimidad de la oración, siempre oirá, si de verdad le oye a Él, siempre oirá palabras que nos tiran para arriba. Nunca oirá por parte de Jesús menosprecios, humillaciones, indiferencia, sino todo lo contrario. Verá la mirada de un Dios que nos mira lleno de cariño, diciendo, lo que te pasa a mí me importa, lo que necesitas puedes contar conmigo. Palabras de consuelo,
palabras de ánimo. Tú puedes conmigo, pero puedes. Y por lo tanto, su palabra nos sirve para levantar los ánimos, para renovar nuestra lucha, para sentirnos queridos, para darnos cuenta de la grandeza de nuestra dignidad, para ver que somos importantes ante la mirada más importante de la historia, que es la mirada de Dios. Y esa es la palabra que Jesús nos sirve. Eso nos ayuda mucho también, si queremos servir como Jesús, pues también con nuestras palabras tienen que hacer posible que la gente se acerque a nosotros, se sientan importantes, se sientan queridos, vean que no nos son indiferentes, son palabras que tienen que animar, que tienen que consolar, que tienen que compadecer, son palabras que tienen que mostrar nuestro verdadero interés por los demás, como el que Jesús nos muestra a cada uno de nosotros a través de lo que nos dice, con su vida, con sus palabras en la Escritura, con los que nos va diciendo, insinuando en la intimidad de nuestro corazón. Por lo tanto, dejarse servir a través de su palabra para aprender a servir como Jesús a los demás. Y así tiene que ser nuestro trato con la gente. Qué bonito sería que todos los que nos rodean sientan y vean en nuestra mirada, en nuestro rostro y en nuestras palabras que son importantes para nosotros, que no son indiferentes para nosotros. Esa es la primera manera que Jesús nos quiere servir con su palabra. Pero Jesús también nos sirve con sus sacramentos. ¿Y qué hace con los sacramentos? Especialmente con el sacramento del perdón. Jesús se dirige y te devuelve tu dignidad. Jesús hace suyo tu pecado y lo perdona y lo aniquila. Es el mejor servicio que nos puede hacer aquí en la tierra. Devolvernos nuestra dignidad, devolvernos nuestra imagen de Dios, devolvernos nuestra condición de hijos de Dios, reconociéndonos, formando parte de su familia, dándonos todos los tesoros de su corazón. Así Jesús nos sirve con el sacramento del perdón. Pero después Jesús también nos sirve, sobre todo con el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús te dice: yo quiero ser tu alimento y tu fortaleza y tu luz y tu guía. Por eso quien se postra y se arrodilla delante de Jesús Eucaristía, quien se alimenta delante de Jesús Eucaristía, sabe que ahí encontrará el mejor servicio que Jesús nos puede dar. Es darnos su propia vida, ser nuestro alimento, iluminar nuestro caminar, ofrecernos la luz necesaria para nuestras decisiones aquí en la tierra y no equivocarnos. Así nos sirve Jesús, con los sacramentos, con su palabra. Y tenemos que estar profundamente agradecidos. En ella, a través de lo que Jesús nos da, dirá el Papa, citando una frase que es de San Agustín, que entonces al recibirle nos convertimos en aquel que recibimos. Al recibirle en la Eucaristía nos convertimos en otro Cristo. Así nos sirve, para poder ser Cristo para los demás, para poder servir como Él. Y a la vez, entonces, veremos cómo en esos sentimientos del corazón de Jesús, si un miembro sufre, todos sufren con Él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con Él. Es cero indiferencia. Tolerancia cero a la indiferencia. Otra vez, repito, para recordar qué es lo que el Papa nos está proponiendo a lo largo de todo este mensaje. Y entonces recordará la comunión de los santos. ¿Y qué es la comunión de los santos? Y no solo es participar de esa comunión con las personas santas, es también participar de esa comunión en las cosas santas. Y en esas cosas que Dios nos ha dado, su gracia, el tiempo que tenemos, las cualidades, todo lo que somos y tenemos es un don que Dios nos ha ofrecido. Pues tenemos que comunicar en esas cosas santas. ¿Y cómo comunicaremos en esas cosas santas? Teniendo la certeza que lo que Dios me ha dado no es solo para mí, no es solo mío, es también de los demás. Es de Cristo y es de los demás. En el fondo es hacer nuestra esa definición que San Juan 23 explicaba de lo que es el amor, el Pacem in terris, y lo decía en una doble dimensión. Decía, el amor, la caridad, es sentir como propias las necesidades ajenas. Tu problema es mi problema, lo que te pasa a mí me importa. Es sentir como propias las necesidades ajenas, y en una segunda dimensión es
comunicar de aquello que es propio a quien pasa necesidad. Lo mío es también tuyo. Lo que a ti te pasa a mí me importa y me incumbe y me siento implicado, y a la vez con lo que dispongo, con lo que Dios me ha dado, también entiendo que es para ti. En el fondo, esa definición del amor pone en relieve darnos cuenta que el otro es un otro yo. Eso es amar. Y eso es lo que nos recuerda el Papa cuando hace referencia en esta primera parte de la comunión de los santos. El amor de Dios se nos ha revelado en Cristo, ¿no? Y por lo tanto que ese amor Dios nos lo da para todos y nos lo ha entregado para ser dado. Es otra frase que, aunque no la cita aquí el Papa, pero es del Papa actual, del Papa Francisco, que nuestra vida es un don para darse. Si no se da, en el fondo se pudre, se estropea. Gaudium et Spes, el concilio, definía que el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma y cuya realización está en el don sincero de sí mismo. Solo cuando nos damos de verdad descubriremos la grandeza de quienes somos y la verdad de nuestra dignidad y de nuestra vocación, que es la de amar y ser amados, la nuestra y la de los demás. Y entonces pide que con ellos y por ellos recemos a Dios para que nos abramos todos a esa salvación que Cristo nos ofrece, que es el mayor regalo que Dios nos puede dar. Viene la segunda parte. La segunda parte es esa pregunta que el Papa tantas veces nos ha hecho, que es: ¿dónde está tu hermano? Esa frase del Génesis que Dios dirige a Caín después de haber matado a su hermano Abel y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es durísima: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Queriendo decir, mi hermano me es totalmente indiferente, no me siento responsable de él, y eso que acaba de matarlo, lo ha asesinado. No, la respuesta es la total indiferencia ante los demás. Dios nos recordará que sí que eres custodio de tu hermano, estás hecho para cuidarle, te lo he puesto a tu lado para que lo protejas, lo cuides y le lleves de la mano también. Somos custodios y guardianes los unos de los otros. Por lo tanto, Dios ha puesto en la entraña del corazón humano, desde el inicio, esa preocupación y ocupación por el otro, es decir, el cero indiferencia, el no desentenderte nunca de los demás. Y todos son nuestro hermano, que se nos han dado como don, y tampoco podemos olvidarlo. Y entonces nos va haciendo toda una serie de preguntas. Dice: ¿tenéis experiencia que formáis parte de un solo cuerpo, ese cuerpo místico de Cristo? ¿Tienes conciencia de esto? La segunda: un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar. Por lo tanto, es un cuerpo del que hemos recibido el don de Dios para dar el don de Dios a los demás. Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos. La gente que tenemos alrededor, los pobres que a lo mejor viven en nuestros barrios, conocemos su nombre, sabemos lo que les pasa, nos hacemos los encontradizos, o somos indiferentes ante sus problemas y sus necesidades. Dice: o nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada. Tenemos conciencia de formar esa fraternidad, ese cuerpo místico de Cristo, que unos dependemos de los otros. Otra vez recuerda la comunión de los santos. Y entonces, ese formar parte de esa iglesia, comunión de los santos y cuerpo de Cristo, entonces nos pide que miremos en dos dimensiones. La primera es que miremos los santos del cielo, y después que miremos las necesidades de las personas que aquí en la tierra están en necesidad, para acercarnos a ellos. Y cuando habla del cielo, es muy bonito cómo lo explica, ese mirar los santos del cielo, que tenemos que rezar con ellos y como ellos. ¿Y qué significa? Me gustaría que pensarais en un momento, y muchas veces lo he preguntado en grupos y tertulias: ¿queréis ir al cielo? La respuesta es obvia: todos queremos ir al cielo. El problema es: ¿y qué esperas encontrar en el cielo? ¿Y por qué quieres ir que tanto lo deseas? Las respuestas ahí son infinitas. Hay de muy graciosas y hay de muy duras. Y recuerdo uno que dice: hombre, porque la alternativa es mucho más interesante
porque ir al cielo es mucho más interesante que la alternativa que se nos presenta. Digo, pues es verdad. Digo, pero la inmensa mayoría de la gente responde que quiere ir al cielo porque ahí podré descansar, porque se me acabarán los problemas, porque podré gozar ya para siempre, porque podré estar tranquilo, porque podré estar con Dios. Esas son las respuestas habituales. Pero muchas de estas respuestas, si lo pensamos, en el fondo participan de una cierta indiferencia con lo que ocurre aquí en la tierra. Y dice el Papa, eso no funciona así. El cielo no es ir a desentendernos de este mundo, sino todo lo contrario. Los santos son aquellos que han participado en la victoria de Cristo y por lo tanto de su cero indiferencia respecto a la gente, sino que los santos han hecho suyos los intereses del corazón de Jesús, y el corazón de Jesús solo tiene un interés, que es nuestra salvación, que es llevar el mundo al cielo, que es ofrecer su perdón y tender la mano a toda aquella gente que aquí en la tierra sufre, y por lo tanto querer rezar con los santos y como los santos es hacernos también nosotros participar de esa no indiferencia entre los problemas de este mundo, que citando a Santa Teresita el Niño Jesús, explicaba a ella, ¿no?, que quería ir al cielo y quería ir para, dice, cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas. Y por lo tanto los santos en el cielo, hasta que no acabe este mundo, hasta que haya alguien aquí en la tierra que peregrina y lucha por acoger el amor y la misericordia de Dios, los santos del cielo estarán pendientes de cada uno de nosotros para llamar la atención de Jesús, de Dios Trinidad, decir, cuídate de este, protege al otro, ayúdale, no le dejes solo, cuídalo. Y por lo tanto, dice, los santos caminan con nosotros todavía peregrinos. Y la idea de Santa Teresita, que quería seguir trabajando por la Iglesia y por las almas, esa tendría que ser, es la preocupación de los santos, tiene que ser también nuestra preocupación. Evidentemente en los santos gozando, pero gozando mirándonos, gozando preocupándonos, preocupándose, gozando, haciendo suyo el interés del corazón de Jesús, para que todos podamos encontrarnos para siempre con Jesús en el cielo. Y por lo tanto, al cielo no vamos a descansar, vamos a trabajar con gozo, pero a trabajar también por la salvación de las almas. Dicho de otra manera, el cielo es el ámbito del no indiferencia. El cielo es el ámbito de sentir al otro como un otro yo. El cielo es el ámbito donde veo que lo que le ocurre a cada uno de los hombres y mujeres de aquí en la tierra, a mí me incumbe porque le incumbe al corazón de Jesús. Eso es el cielo, al menos hasta que no acabe este mundo. Y de eso tenemos que ya iniciarnos aquí en la tierra y participar aquí de la tierra, también de esa preocupación del corazón de Jesús para los demás. A la vez, dice también, no solo tenemos que mirar al cielo para rezar con los santos y como los santos, que han hecho suyo, dice, ¿no?, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza del corazón y el odio. No cabe en un corazón de alguien que ha hecho suyo la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el odio, sobre la muerte. Todo lo contrario, todo en él es ternura, comprensión, disculpa, misericordia, ternura. Así es el corazón de Jesús y el corazón de los santos. La segunda parte de este segundo apartado del mensaje que estamos comentando ya no es solo rezar con los santos, rezar como los santos, haciendo nuestra la victoria sobre la indiferencia, sobre el odio y sobre la dureza del corazón, sino que lo que hace falta es, al hacer nuestros los sentimientos del corazón de Jesús, es acercarnos, dice el Papa, aquellos que, lo dice así, estamos llamados a cruzar el umbral que nos pone en relación con la sociedad que nos rodea, con los pobres y los alejados. En el fondo eso refleja, al citar el Papa la frase del Génesis, ¿dónde está tu hermano?, en esa pregunta explicita también nuestra vocación, esa preocupación por los demás. Somos custodios y guardianes de los que nos rodean, de toda la humanidad entera, cada uno, y por lo tanto, conscientes de ese encargo,
eso es como una llamada, una misión por parte de Dios. Y esa misión es también nuestra misión. Es la misión del testimonio paciente de aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre. Esa misión de Cristo es también la nuestra. Esa pregunta, ¿dónde está tu hermano?, nos recuerda ese encargo divino, nuestra misión. ¿Y qué es la misión? Y el Papa lo explica de una manera muy bonita. La misión no es otra cosa que el amor que no puede callar. La misión es el amor que no puede callar. Así como necesitamos hacer participar de las alegrías que tenemos con toda la gente que nos rodea, pues porque hacer participar de la alegría, el gozo es mucho mayor en uno y en los demás. Lo mismo pasa con ese tesoro que hemos recibido de Dios, saber que Dios nos quiere, que Dios nos perdona, que nos ofrece su misericordia, que podemos contar con Él, que somos importantes ante su mirada. Eso no nos lo podemos callar. Eso tenemos que hacer partícipe a la humanidad entera. Y por eso, si de verdad queremos el bien de los otros, la misión es el amor que no puede callar. De ese amor tendría que estar encendido en nuestros corazones para hacer realidad esta petición del Papa. Y entonces, así veremos en cada uno de ellos a Cristo, dice, ¿no? Aquel por quien Cristo murió y resucitó. Es aquel que Jesús te dice, ¿dónde está tu hermano? Tu hermano es aquel por el que yo he dado la vida. Tu hermano es aquel que a mí me importa, me incumbe su vida, me preocupa lo que pasa y cuento contigo y te necesito. Y por lo tanto, asumir también nosotros esa misión como un amor que no puede callar, es tarea que nos pide el Papa en este mensaje. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. La vida humana es un don para ser dada. El Papa Francisco lo decía, que nuestra vida es un don que si no se da se pudre. Y el Concilio Vaticano II los describía con una imagen muy bonita, que el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma y cuya realización se da en el don sincero de sí mismo. Estamos para darnos, estamos para servir, estamos para amar. El fin de la libertad es el amor, y solo somos libres cuando amamos y hacemos libres, cuando nos preocupamos de los demás. Por lo tanto, otra vez, el Papa está como reclamando esa tolerancia cero a la indiferencia, sino todo lo contrario. Dice, y a la vez hace falta descubrir en los demás un don para nosotros, porque todo el mundo lo es, un don para los demás. Y estos hermanos, lo que ellos poseen es también un don para la Iglesia, para la humanidad, para cada uno de nosotros. Hay que verlo, hay que saberlo ver así, porque esa es la realidad, como Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros. Y entonces hace una petición muy concreta, muy explícita y muy bonita. Os pido que vuestras parroquias y vuestras comunidades, dice, lleguen a ser islas de misericordia en medio de un mar de indiferencia. Delante de tanta gente que pasa de los demás, no me importa, es tu problema, a mí no me incumbe. Gente que se desentiende de tantos problemas, necesidades y debilidades humanas. El Papa nos pide que a nuestro alrededor se respire una isla de misericordia. La misericordia es aquel amor entre desiguales, que hace iguales. Ese amor que se acerca a quien está en debilidad para levantarle y hacerle igual a uno mismo. Y por lo tanto, eso es la misericordia, el amor que se acerca a aquel que está en desventaja para levantarle y ofrecerle el que sea igual a nosotros. Por eso el amor, ya lo decía Aristóteles, pero y Santo Tomás, y lo citaba también el Papa en el mensaje del año pasado de la Cuaresma, que el amor hace iguales. Pues el amor misericordioso nos hace, por parte de Dios, nos hace de su familia, y el amor misericordioso que nos pide a nosotros con cada ser humano también hace que levantemos al otro, pues pide que seamos islas de misericordia en medio de este mar de indiferencia. Que ojalá tengamos conciencia de cada uno de nosotros, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros grupos, nuestras familias, sean verdaderamente estas islas de misericordia donde manifiesten el cero indiferencia, el no desinterés por todo lo que le ocurre a todos aquellos que se acercan a nosotros. En esta tercera parte el Papa se plantea como tema fortalezca los corazones y habla de las personas creyentes. Y en ella se da cuenta que delante de tantos problemas que tenemos en nuestra sociedad, tanta gente que tiene
tantos y tantos problemas familiares, sociales, económicos, políticos, y cuando uno va mirando toda la tierra, ¿no? que es impresionante la cantidad de cosas y de problemas que amenazan la humanidad entera, y ante la impotencia de poder dar respuesta a todas esas preocupaciones y todas esas necesidades humanas, entonces nos podemos acostumbrar a ver tanto problema y acabar en la indiferencia. Es una tentación que tenemos todos. El Papa se da cuenta y hay que poner freno a esa tentación, ¿no? No podemos caer en la indiferencia. Entonces ahí el Papa dice, ¿qué podemos hacer para no caer en esa indiferencia? Y nos propone 3 cosas. Dice, la primera, rezar. ¿Por qué? Porque si alguien puede cambiar algo es Dios. Nosotros ayudamos a Dios, pero es Dios quien lleva la historia, es Señor de la historia. Y por lo tanto, si alguien puede cambiar un corazón es Él. Si alguien puede mover el corazón de alguien es Él. Y por lo tanto lo nuestro es hacer como Moisés. ¿Os acordáis que Moisés, después de 40 días en el Tabor, Dios le da las tablas de la alianza, y cuando baja al pueblo que habían hecho un becerro de oro y lo adoraban, y Moisés ahí se indigna y tira las tablas de la ley que se rompen, y vuelve otra vez 40 días al Tabor, y ahí se pasa rezando a Dios, pidiéndole que no aniquile su pueblo. Perdónales, ¿qué pensará la gente si ahora los liquidas? Los egipcios pensarán que no les amabas de verdad. Y Moisés es una oración de intercesión intensa para conseguir desdecir a Dios de ese deseo, ¿no? de cambiar de pueblo. Ese pueblo elegido no había sido fiel. Pues Moisés intercede y consigue por parte de Dios el moverle el corazón para volver a renovar la alianza con ese pueblo, otra vez con el pueblo elegido. Pues eso es lo que podemos hacer, rezar mucho por la gente, con esa oración de intercesión, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, ahora por los cristianos perseguidos, por tantas necesidades humanas, por ese mundo de la pobreza, que encuentre el consuelo y la mano amiga de aquellos que se acercan a ellos en nombre de Jesús. Eso es lo que hay que rezar. Y para eso el Papa propone que el 13 y 14 de marzo, 24 horas para el Señor, de oración y también de conversión. Y ahí pues hacer muy nuestra esa como inquietud del Papa de unirnos a su oración para rezar por tantos problemas humanos, para que no entre la indiferencia en nuestro corazón, es la preocupación por el otro. La segunda cosa que nos pide el Papa es, después de rezar, nos pide pequeños y concretos actos de caridad para mostrar el interés por el otro. Y lo dice así: podemos ayudar con gestos de caridad, ¿no? Dice, la Cuaresma es un tiempo propicio para mostrar el interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad. Recuerdo un chico que un día me explicaba un camino para empezar a cambiar nuestro mundo, que un tío suyo le había explicado, parlamentario de un país, y que había luchado mucho contra las leyes, contra el aborto. Y entonces le decía, mira, para conseguir algo aquí en la tierra se necesitan como 4 pasos. Y pienso que son un buen criterio para cómo evangelizar nuestro mundo, cómo cambiar nuestros hogares, cómo encender nuestras familias, cómo cambiar nuestros ambientes laborales, cómo acercar a Dios a la gente que nos rodea. Y ahí ese chico me proponía 4 caminos. Dice, primero, soñar en grande. Soñar en grande. Y soñar en grande es propio de almas jóvenes que quieren cambiar nuestro mundo. Y eso nos lo pide Dios a todos los cristianos. Soñar en grande. Soñar que Dios se haga presente cada vez más en la vida de los hombres. Soñar que la gente cambie. Soñar que los amores se enciendan, que las familias sean fieles, ¿no? Soñar que Dios vaya entrando cada vez más en nuestro mundo para hacerlo más humano y más divino. Soñar en grande. 2. Empezar por lo que es pequeño. No pensar en hacer grandes estructuras para poder ser capaz de ayudar a Dios a cambiar nuestro mundo, sino todo lo contrario, ¿no? Pequeñas cosas, que es lo que el Papa está diciendo, pequeños actos de caridad en los cuales
mostramos ese interés por cada una de las personas que nos rodea, empezar por lo que es pequeño, una sonrisa, el pensar qué podré hacer hoy por mi mujer, por mi marido, por mis padres, por mis hijos, por ese compañero de trabajo. Recuerdo una religiosa, me explicaba un día de un señor a la salida del convento que había ido a visitarlas, una persona mayor de 80 años, y me decía esa religiosa: mire, este señor casado, lleva muchos años casado, el día que se casó hizo un propósito, y el propósito era tener cada día un pequeño detalle concreto de amor a su mujer. Cuando los hijos se fueron haciendo mayores, ese papá involucró a sus hijos en ese propósito. Cada día les preguntaba: ¿qué habéis hecho hoy por mamá? ¿No? Era irle a dar un beso, regalarle un dibujo, darle un abrazo, ofrecerse pues para poner o sacar la mesa, dejar el cuarto ordenado. Pero cada día le recordaba: ¿ya has pensado qué vas a hacer hoy por mamá? Dice, esos hijos que ya son mayores, están todos casados, siguen con ese propósito de ese abuelo ya, ¿no? Y cada día ese pensar un pequeño detalle para la mujer, también para el marido, para los papás, para ese compañero de trabajo, para aquella persona en la familia, ¿eh? Y eso tenemos que hacerlo, ¿no? Y la oración es camino. Y a veces nos pensamos que la oración es como salir del jaleo que hay diario para conseguir un rato de silencio, de intimidad, para poder dedicarme a solas con Dios. En el fondo mucha gente piensa en la oración que me dejen en paz, no busco una soledad para que me dejen en paz. En el fondo es como alejarse para que no me molesten. Ahí recuerdo el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, cuando explica que Jesús iba al monte a orar, o cuando Jesús sube a los cielos, en los dos textos del Evangelio que recuerdan esos hechos de la vida de Jesús, dice, Jesús no se va a la montaña a rezar para alejarse de este mundo y mostrar que ese mundo me molesta, ni se va al cielo para desentenderse de la tierra. Es todo lo contrario. Dice, Jesús se va al monte a orar porque desde allí tiene una perspectiva nueva para ver cada uno de nosotros y ver qué nos ocurre, qué necesitamos, en qué nos puede ayudar. Y entonces resulta que el alejarse no es un alejarse para desentenderse, sino que es un alejarse para comprometerse más, para involucrarse más, para mirarnos con ojos nuevos y para darse cuenta de cómo poder incidir más en cada una de nuestras vidas. Por eso Dios desde el cielo está pendiente, intercediendo por nosotros, está pendiente cada uno de nosotros. Pues eso también es nuestra oración, para pensar qué podemos hacer, esos pequeños actos de caridad, para hacer más amable y agradable la vida de familia, para hacer posible que la gente que nos rodea pueda sentir la ternura del corazón de Dios, para que sirvamos como Cristo y así descubran el corazón de Jesús. Esa es la segunda petición. Y la tercera petición que nos hace el Papa es descubrir en los sufrimientos de los demás una llamada a la conversión. Es una idea muy bonita. A partir de ahora, el mal, el sufrimiento, la debilidad, la pobreza, es algo que si lo entendemos con los ojos de Dios, es Dios que te llama a través de el sufrimiento, el mal, la pobreza, para ver, ¿y tú cómo me ayudas? ¿Y tú cómo te involucras aquí? ¿Y contigo cómo puedo contar? Por lo tanto, el mal se convierte en una llamada para poner bien donde hay mal, para poner a Dios donde no está Dios, para poner perdón donde hay odio, para poner alegría donde hay tristeza, para hacer nuestra esa oración que se atribuye a San Francisco de Asís, para convertirnos en un instrumento de Dios. Donde hay odio, ponga yo amor, donde hay error, ponga yo verdad, donde hay ofensa, ponga yo perdón, donde hay esperanza, ponga yo esperanza, donde hay tristeza, ponga yo alegría. A mí me gusta terminarlo con broma y le dijo a mucha gente, ¿no? Y donde hay mal rollo, poner buen rollo. Eso es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros, en cada momento. Y por lo tanto, entender que ahora el mal no es motivo de desánimo, no es motivo de indiferencia, no es motivo de despreocuparse, sino todo lo contrario, es Jesús que te llama a las puertas de tu corazón y te dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo cuento contigo? Y ahora el mal se convierte
en una llamada para hacer el bien, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, ahogar el mal en abundancia de bien, ese capítulo 12 de la carta a los Romanos que tanto tendríamos que meditar. No maldigáis, bendecid. El mal es camino para ver cómo pongo a Dios donde no está Dios. Y acaba el Papa haciendo como dos peticiones más. La primera, que formemos el corazón. Formar el corazón significa hacer nuestro el corazón de Jesús. Y ahí, quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. Un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. Que formemos el corazón. La pobreza de los demás es recordar que también nosotros necesitamos de Dios, que también nosotros tenemos que acudir a Él, porque sin Él nada podemos, y a la vez nos pone en nuestro lugar, nos recuerda nuestra humildad y nos recuerda cuál es el camino para salir de esa nuestra necesidad y hacer salir a los demás también de sus debilidades, de sus pecados, de sus pobrezas. Por lo tanto, un corazón nuevo, fuerte, firme, misericordioso. Así quiere Dios que tengamos nuestro corazón. No quiere que sepamos mucha teología, sino que sepamos amar con el corazón de Jesús. Para eso hará falta conocer ese corazón, cómo siente. Como dirá San Pablo, tenemos que hacer nuestros los sentimientos del corazón de Jesús. Esa es la primera petición que nos hace para conseguir hacer nuestro este programa que nos iba proponiendo a lo largo de toda esta carta. Y la segunda cosa que nos pide para hacer nuestro este corazón de Jesús es pedírselo a Jesús con una jaculatoria, que podría ser una buena jaculatoria a repetir muchas veces a lo largo de esta Cuaresma. Lo dice en latín, fac cor nostrum secundum cor tuum, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Pues eso es lo que le pedimos a la Virgen, que en ese caminar de esta Cuaresma para renovar nuestro corazón, haga de nosotros, de nuestro corazón, un corazón semejante al de Jesús. Muchas gracias.